Hace 10 años que la reforma pone la necesidad de crear una comisión bicameral del Congreso para que controle el ejercicio de los derechos de los decretos de necesidad y urgencia. Esa comisión, 10 años de la reforma, nunca fue constituida. Otro ejemplo en un tema normativo, la legislación delegada. La cláusula transitoria octava de la Constitución ponía como requisito que el Congreso, sobre toda la legislación delegada previa a la reforma, hiciera una evaluación de esa legislación y decidiera si ratificaba o no esa legislación delegada. Y para eso la propia Constitución fijó un plazo de 5 años. Pasaron los 5 años a fines del 99, esa tarea no fue hecha. ¿Qué hizo el Congreso? Prorrogó por 2 años el plazo. ¿Qué es lo que pasó luego de los 2 años? Prorrogó nuevamente por 3 años el plazo. ¿Qué es lo que acaba de pasar la semana pasada? El Congreso ha sacado un nuevo proyecto de ley prorrogando nuevamente el plazo que fija la Constitución. Entonces esto marca una falta de voluntad por un lado y una incapacidad de los propios actores políticos para implementar lo que ellos mismos se han autoimpuesto. Todos los actores del sistema están, cuando están en la oposición, en contra de los decretos de necesidad y urgencia. Todos los actores, cuando toman parte del gobierno, utilizan a ritmo creciente los decretos de necesidad y urgencia como un instrumento de gobierno. Ya no existe la forma republicana de gobierno, cuya nota esencial es la división de poderes, donde el Ejecutivo administra y el Poder Legislativo tiene que legislar. Hoy está legislando preponderantemente, merced a los instrumentos que le dio la reforma del 94, llámense decretos de necesidad de urgencia, llámense facultades delegadas, llámense vetos parciales. El Poder Ejecutivo ha absorbido prácticamente las facultades del Congreso. Hoy estamos en un sistema autocrático y no en un sistema republicano. El gran quid de todo esto ha sido la emergencia. Si toda emergencia tiene, en primer lugar, 2 efectos. El primer efecto es la concentración del poder. El segundo efecto es la desjuridización. Para que una emergencia realmente funcione, hay que limitar los derechos. Esas limitaciones tienen que ser temporales porque de por sí la limitación de los derechos no es la regla, sino la excepción. Ahora, hemos vivido estos últimos 10 años, después de la reforma, en permanente emergencia, como lo hemos vivido antes. Entonces, hemos concentrado el poder del presidente porque todas las leyes de emergencia delegan en el presidente funciones importantes. Y al mismo tiempo estamos desjuridizando a partir de la emergencia porque es necesario limitar los derechos. Y han sido sancionadas 3 leyes de emergencia en el año 2000, en el año 2001 y en el año 2002 que están vigentes y que dos de ellas, la segunda hoy ya no, pero lo cierto es que han generado una concentración del poder y una desjuridización importante. Además, hay otras moras legislativas que no son tan visibles, no son tan ostensibles. Una de ellas es el dictado de la ley de amparo. Le comentaba que uno de los objetivos de la reforma era fortalecer las garantías constitucionales y para eso el artículo 43 estableció con rango constitucional el amparo. Ahora bien, tenemos por un lado el artículo 43 de la Constitución que consagra el amparo muy ampliamente y muy claramente y al mismo tiempo el artículo 43 está reglamentado por una ley del año 1966, dictada por un gobierno de facto, que el Congreso no ha derogado, no ha reemplazado, y que es una ley limitativa del amparo, como que fue sancionada por un gobierno de facto. Esto muestra que tampoco el Congreso está cumpliendo desde este punto de vista con uno de los objetivos centrales de la reforma, que era expandir y fortalecer los derechos constitucionales. De la Magistratura en principio puede tomarse a lo mejor como un acierto, pero ¿qué ocurre? El Consejo de la Magistratura es una institución pensada para regímenes parlamentarios que se diseña de tal modo luego que, como estamos viendo hasta el día de hoy, no ha servido muy poco para lo que puede ser el mejoramiento efectivo de la justicia y además con composiciones siempre amañadas, ¿no? Por un lado.
el Consejo de la Magistratura también estaba pensado como una herramienta de limitación del poder discrecional del presidente en la selección de los jueces. En esto el Congreso cumplió. No cumplió a tiempo, porque la ley fue sancionada 4 años después de la reforma, pero en 1998 se sancionó la ley que crea el Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura está funcionando. Ahora, el Consejo de la Magistratura y el sistema ha sido víctima de un problema que era inevitable, y es la demora en la elección de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces son elegidos por sistema de concursos. Esto genera impugnaciones cruzadas entre los candidatos, medidas cautelares judiciales, en fin, toda una injerencia de un sistema muy engorroso de elección de los jueces, donde hoy los jueces no se designan porque están muchas veces trabadas esas designaciones, y además es un sistema costosísimo, porque realmente si uno se pone a mirar el presupuesto que está asignado para la elección de los jueces, realmente es alto. Consecuentemente, me parece que el Consejo de la Magistratura, no por incapacidad, ineficiencia, que eso lo dejo al margen de quienes están administrando el sistema, sino por en sí mismo iba a generar una serie de demoras, que son las que demoras y costos que son los que se están cumpliendo. Primero, no hay tal monopolio de candidatura de los partidos políticos. Ahí en la Convención Constituyente cambiamos, yo fui el promotor del cambio, en la comisión redactora, de la expresión la competencia por su competencia. Y no es sutil este cambio. Los partidos políticos tienen competencia para proponer candidatos, pero no tienen competencia excluyente. Y por ese motivo nosotros, el Bloque Demócrata Progresista, presentó en su momento un proyecto autorizando candidaturas independientes, más allá de los partidos políticos. Así que en esta materia yo no me aferro a la tesis de quienes dicen que el partido es el único que puede proponer candidatos. Puede haber candidatos independientes, que es muy difícil, que es muy tedioso, que cuesta mucho, eso ya lo sabemos. Pero debería haber la posibilidad de que quien quiera ser candidato a diputado, a presidente, a lo que fuere, con requisitos mínimos, los constitucionales y algún otro más, pueda ser candidato. Cuanto a la obligatoriedad del sufragio, es una vieja discusión. Yo no la hubiera cristalizado en la Constitución, yo lo hubiera dejado como estaba, en la ley. Fue una propuesta de Alfonsín, me acuerdo bien, en la Convención Constituyente, él propuso que se estableciera la obligatoriedad del sufragio como norma constitucional. Hasta 1994 había sido una norma legal, creada por la reforma de Sáenz Peña en 1912. Yo creo que era lo mejor, dejarlo en la ley. En muchísimos países del mundo el voto es voluntario, no es obligatorio. La Argentina tiene una práctica de voto obligatorio que a mí no me parece mala, pero una cosa es que lo diga la ley, que en última instancia uno la puede cambiar con facilidad si así lo considera, y otra cosa es cristalizarlo en la Constitución, que lo hace bastante más complejo en la posibilidad de su modificación. La gabinete está pensada también para los regímenes semiparlamentarios o parlamentarios, donde se supone que un jefe de gabinete debe ser algo más que un ministro, casi diría yo el rol que de alguna forma es consentido por la propia oposición para el control republicano, y por otro lado es hasta un fusible con vistas a una crisis presidencial, y termina siendo normalmente un dócil funcionario del presidente de turno, cualquiera sea. Se habla de que el jefe de gabinete no cumple con el rol constitucional que debería tener. El rol constitucional era la desconcentración del poder presidencial. Pero si usted se fija, la reforma permitió que el jefe de gabinete fuera nombrado y removido por el propio presidente. Es decir, creó un funcionario meramente administrativo, sin autoridad política, sin respaldo electoral, que en la práctica se ha comportado como un ministro más, porque la Constitución, más allá de todas las funciones que le asigna, le permitía nombrarlo y removerlo como si fuera un ministro. Entonces siempre va a ser un subordinado del presidente sin una personalidad política independiente. No es que los jefes de gabinete que han desempeñado esa tarea hasta ahora
fueran incapaces o no. Esto es otra discusión, pero lo cierto es que la propia figura, tal como está creada en la Constitución, no tiene el vuelo que la Constitución pretendía darle.